¿Cómo estáis? Mi nombre es Juan Jesús Vallejo, soy periodista, escritor y el director del programa Noche de Misterio en Caracol Radio. En diciembre del año 2012 aparecieron tanto insólitas luces como extraños humanoides en la vereda de Guasimal, en Zarzal Valle. Eran seres de algo más de 2 metros que iban enfundados en un mono negro muy ajustado. Se movían de forma imposible, ya que dicen los testigos que eran capaces de desplazarse muchos metros en apenas unos segundos. La gente que vive allí, gente sencilla, gente que se dedica a la panela, incluso intentó comunicarse con ellos, entablar conversaciones. Lo que nos dijeron es algo que os va a asombrar. Así que si queréis saber sobre esto y mucho más, no os perdáis el último podcast de Noche de Misterio en Caracol Radio. Guasimal, los extraños humanoides. No solo son extrañas luces que surcan nuestro cielo, nuestros visitantes que están aquí desde hace milenios, que tienen un plan secreto y por eso interactúan con la humanidad. Cuando uno echa mano del pasado, de esas obras fabulosas que vemos en Egipto, en Perú, en México y en otros lugares del mundo, es normal que piense que en cierta medida pueden ser fruto de una intervención extraterrestre. Pero es eso, echamos mano del pasado y se nos olvida algo muy importante, echar mano del presente. Sí, señores, porque en la actualidad y en el presente también nuestros visitantes llegan hasta acá y en muy pocos lugares del mundo, pero sucede. Interactúan con nosotros. El lugar más importante del mundo donde ha tenido que ver esa interactuación en las últimas décadas ha sido aquí en Colombia. En un lugar que en principio pudiera parecernos que no tiene importancia en el mapa, el Zarzal Valle, y en concreto en la vereda de Guasimal, una vereda habitada por gente tranquila, por paneleros, gente que se dedica al cultivo de la caña. Y es que somos tan ególatras y tan idiotas que pensamos que si un día llegaran hasta aquí, tendrían que ir a sentarse con los más poderosos del mundo, el presidente de los Estados Unidos o, por ejemplo, el presidente de China. Pues no, han ido a parar a una vereda sin importancia, a un lugar sin valor estratégico en el mapa, pero un lugar donde es posible que gente de buen corazón, campesinos sencillos, les escuchen y atiendan su mensaje. Unos humanoides que nos mandan un mensaje que a buen seguro les va a sorprender. Un mensaje y una historia que es famosa ya a nivel mundial. Por ejemplo, los humanoides de Guasimal han aparecido en cadenas prestigiosas a nivel mundial, como es el caso de History Channel. Buenas noches, noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Me pueden seguir en redes sociales a través de mi Twitter, que es @JuanGVallejo, Juan J.E. Vallejo. En Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo. Y esto es Noche de Misterio. Y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Y aquí somos una gran familia, la familia del misterio. Y por eso tenemos ya un numeral en Twitter para que pongáis vuestras opiniones y preguntas y comentarios, y ese numeral es Humanoides Caracol. Repito, Humanoides Caracol. Así que arrancamos ya sin más dilación. Alejandro Benal, amigo, compañero, ¿cómo estás?
Juanje, un saludo muy especial para ti, para todos los oyentes que se suman en este momento a la señal en vivo de Caracol Radio, y también un abrazo enorme para todas las personas que escuchan este contenido a través del podcast que estamos publicando todas las semanas a través del canal de YouTube de Caracol Radio. Hoy un tema que me parece bastante atrayente, importante y sobre todo que hace parte de la historia de la ufología mundial, como lo ha sido este tipo de avistamientos de humanoides en la vereda Guasimal, allá en el Valle del Cauca. Juanje, un dossier apasionante donde vamos a escuchar testimonios de primera mano de personas que se encontraron con lo imposible aquí en Colombia. Efectivamente, un caso que investigué hace años que me impactó sobremanera. Tenéis varios vídeos que hay hablando de esto en YouTube, también con ciertos testimonios. Los testimonios que vais a escuchar, repito, los obtuve hace unos años. Y para mí es un caso que es, no sé, digamos que muy particular, muy especial, ¿no? Por eso, porque, como decía en la introducción, pensamos que si llegan los extraterrestres y van a comunicarse con alguien, sería con el tipo más poderoso del planeta. Y no me preguntéis por qué lo hicieron y escogieron una vereda sin importancia donde lo que vive es gente que se dedica a la panela, al cultivo de caña de azúcar. Y la verdad que es gente muy sencilla, gente que no miente, gente que no se ha beneficiado en absoluto de esto. Gente que incluso le molesta el que vaya tanta gente y tanto curioso a preguntar sin respeto hacia lo que sucedió ahí y lo que para muchos además sigue sucediendo, porque se ha repetido los meses de diciembre varias veces. Y entonces para mí es muy bonito por eso, ¿no? Precisamente porque bueno, repito, es gente muy sencilla y que simplemente vivió lo que vivió. Vais a escuchar sus testimonios, vais a poder también decidir vosotros mismos. Y bueno, creo que para intentar comprender estos audios, ¿vale? Hay una cosa que es fundamental y que os quiero explicar antes de que empecéis a escuchar esos audios. Vamos a ver. Imaginaros que tú puedes viajar en el tiempo y de repente ahora apareces en una cueva donde vive gente en la prehistoria. Te ven vestido así, llevas un celular, llevas aparatos que no entienden y intentas comunicarte con esta gente. Posiblemente la comunicación sea un total y absoluto desastre. Nadie jamás te va a entender, nadie jamás te va a comprender. Ni ellos a ti, ni tú a ellos. Y esto es lo que sucede aquí. Veréis que los testimonios y veces que os pueden parecer un poco extraños. De repente llega alguien, oye, pues yo ¿cómo me comunico? Se me ocurre que sé código Morse y empiezo a utilizar un código Morse como si los extraterrestres tuvieran que saber código Morse. Pero bueno, es lo que se le ocurre a este señor porque es un código que es muy fácil de comunicación, ¿vale? A través de unos y ceros, a través de puntos y rayas, de una forma muy sencilla. Es un lenguaje que se utiliza en comunicación hace mucho. ¿Tienen por qué saber código Morse los extraterrestres? No, pero es lo que se le ocurre a la gente. Antes de juzgar, ¿vale? Escuchen y entiendan que es una situación muy anómala. ¿Qué hubiera hecho usted si en medio de una vereda panelera en el Valle del Cauca se encuentra con un ser de más de 2 metros que se pone a una distancia prudencial de usted y quiere comunicarse? ¿Qué hubiera hecho? No es fácil. Cuando vayan a juzgar esto, piensen eso, que son ustedes viajeros del tiempo y van a una cueva hace miles de años a hablar con un ser que vive en la edad de piedra, cuando usted pertenece a una tecnología que ya ha estado en la luna y que sale al espacio. Y esto es igual. Alejandro Bernal, ¿quieres comentar algo?
Juanje, a mí lo que más me sorprende de este caso de humanoides de Guasimal, de este avistamiento que tuvieron varias personas desde finales de diciembre del año 2012, años posteriores, e incluso algunos se atribuyen, comentan que hasta en años más recientes se han podido avistar este tipo de seres, este tipo de actividad anómala en este punto de Colombia. Yo recuerdo de inmediato, Juan G., esa película Señales, una película muy famosa dentro de la ciencia ficción hace unos años, esa posibilidad, esa barrera que tendríamos nosotros como especie para comunicarnos con seres venidos de otras partes del espacio. Perdona, pero no te refieres a Señales, te refieres a Arrival. Perdón, Arrival, sí señor, estaba confundiendo el título de la película. Lo cierto es que se plantea básicamente ese gran dilema, Juanje, cómo nos podríamos comunicar nosotros con seres claramente más evolucionados de conciencia y más evolucionados tecnológicamente, porque si una civilización, estoy hablando desde un punto de vista hipotético, hubiese llegado a nuestro planeta, claramente tendrían un desarrollo tecnológico muy superior al nuestro, y sería básicamente, Juanje, para poner un contexto y para que nos entiendan los oyentes, lo complicado que fue el proceso de comunicación cuando llegaron los españoles hace varios siglos aquí a América e intentaron comunicarse en ese entonces con los nativos que habitaban estas tierras en aquel entonces. Así que va a ser muy interesante el testimonio, esta historia y estos testimonios que vamos a escuchar en unos minutos. Sí, sí, es muy sencillo. O sea, os recomiendo que veáis un vídeo, por ejemplo, que hay del primer contacto que tiene una tribu en Papúa Nueva Guinea con un explorador, la primera vez que ven un hombre blanco. Se acercan con arcos y flechas muy despacito y empiezan a tocarlo. ¿Sabéis por qué? Porque pensaban que no era un ser humano, pensaba que era un fantasma. Que era claro, no entendían cómo podía haber un ser humano con una piel así. Claro. Y entonces, por eso, porque muchas veces la gente oye este tipo de testimonios, no me lo creo, es que no sé qué, es que... Vale, a ver, cuidadito. Pongamos esto en contexto, ¿vale? Claro. Hay infinidad de testigos en la vereda de Guasimal que ha visto estos humanoides. Los vieron en diciembre del año 2012, se han aparecido otros diciembre. Infinidad de testigos. Ahora, llega un señor que se dedica a la panela e intenta comunicarse con un ser de otro mundo. Y el ser de otro mundo, además, no es que tenga un título en español, en gramática española y tal, y en conocimiento. No, es igual. Somos tan extraños como él para nosotros. Entonces hay que entender que muchas veces nos puede parecer como un poco inocente algún intento de hacer algo. No, señores, métanse en esa mentalidad. Es lo que me ha pasado cuando he hablado de esto. Es que este señor, es que sí, aquí juzgar es muy sencillo, ¿vale? Pero estate en el momento. Eso es. Bueno, como me enrollo como una persiana y creo que llevo ya bastantes minutos con esto, bueno, vais a escuchar el testimonio de un chico que se llama Steven López, que trabajaba para una cadena, cadena de televisión muy pequeñita, local, de ahí del Zarzal Valle, que es uno de los primeros investigadores que va a la zona, alguien que no tiene experiencia tampoco investigando fenómenos que tienen que ver con el misterio, pero escuchar su testimonio y ahora seguimos comentando. Bueno, pues estoy aquí en el Zarzal con Steven López Cardona. A ver, Steven, cuéntame exactamente en qué momento tú te enteras de que están sucediendo fenómenos extraños en la vereda de Guasimal. Pues fue cerca del 27 de diciembre del 2012. Yo trabajaba en un canal de televisión de nombre CNC para una cadena regional de aquí del Valle del Cauca, y de repente van y nos dicen en el canal de televisión como a las 2 de la tarde: muchachos, mire, ocurre esto, están ahí unos avistamientos de unos seres posiblemente extraterrestres en Guasimal, un corregimiento que produce panela aquí en el municipio. Ustedes, como son del canal, deberían ir a mirar. Nos llega y nos dice la gente. Entonces nosotros dijimos, listo, preparamos todo, ya veníamos manejando como el tema de misterio dentro de nuestras emisiones, en la revista que publicamos también lo hacíamos. Entonces como que nos llamó más la atención y preparamos viaje para ir el 28, un viernes. 28 de diciembre del 2012. Del 2012.
Nos fuimos el director del canal, José Ignacio Giraldo Bedoya, la secretaria del canal en ese momento, que era Didianet López Calderón, y el servidor, Steven López Cardona, que estuvimos allá entrevistando a cerca de 10 personas para hacer... O sea, primero vosotros vais, entrevistáis un montón de personas, además que muchos les conoceríais, que son de aquí de la vereda, de toda la vida, y claro, vosotros sois los primeros sorprendidos de lo que os están contando. Exacto. Entonces, la primera persona que nos encontramos fue el señor Guillermo Osorio. Es pues un gran amigo nuestro, ya teníamos simpatía por ciertos temas de misterio y otras cosas así. Entonces llegamos a la finca de él, exactamente. Ahí dejamos nuestras cosas y entrevistamos a un joven que estaba ahí en esa finca, que se llama Antonio López. Fue la primera persona que entrevistamos y que además nos sirvió de guía para todo el recorrido con las demás personas. Entonces él nos dio su testimonio. Y eran como las 3 de la tarde cuando llegamos allá, le tomamos el testimonio y empezamos como a las 4 a hacer la correría. Entrevistamos a cerca de 6, 8 personas más y terminamos como a las 6:30 de la tarde. Cuando dejamos todo, Antonio se había ido para su casa, estamos donde Guillermo, hicimos una pequeña comida, luego una fogata, y en la fogata es donde surge el avistamiento de estos seres. ¿Qué es lo que ves primero? O sea, ¿ves una luz? ¿Ves a uno de estos seres? ¿Qué es lo que sucede cuando estáis alrededor de la fogata? Estamos en la fogata, pues como lo dice el primer documental, estamos haciendo como un ritual. Guillermo, que es como un sacerdote gnóstico, está haciendo un ritual de protección por si de pronto no eran unos seres muy benignos. Entonces, como para protegernos energéticamente alrededor del fuego, hizo una invocación, cuando de repente él me dice: Steven, ¿sentiste lo mismo que yo? Y yo: sí, Guillermo, lo acabo de sentir. Entonces volteamos a mirar detrás de nosotros, como a los 5 metros había una planta de fique. Entonces él me dice: allá está, ahí está la sombra. En efecto, miramos y vimos la sombra, pero cuando nos acercamos, el ser ya había cruzado 20 metros, ya había aparecido 20 metros más adelante. ¿La sombra? ¿Cómo definirían la sombra? ¿Medía 2 metros, 1,5 metros? O sea, ¿cómo cerca era? De 2,50 metros. De entre 2 metros, 2,50 metros, muy ancho de espalda, muy fornido, totalmente negro y no se veía brillar nada hasta el momento. Entonces, de repente lo vemos y al instante está 30 metros más adelante posicionado. Cuando vamos hacia esos 30 metros, nosotros caminando nos demoramos cerca de 1 minuto para llegar, cuando ya estaba cruzando un cultivo de caña y aparece 200 metros más adelante en una colina. Tú lo vuelves a ver, pero es como que aparece y desaparece En ese instante, exacto, aparece y desaparece. Cuando lo vemos en la colina, empieza a subir y a bajar la colina muy rápidamente. Cuando vemos esto, sentimos como el sonido del viento que vuelve otra vez por el cultivo de caña, y viene otro ser de estos, otra sombra así de la misma contextura y todo, sobre las plantas de caña, levitando, y hace una recta hacia donde estamos nosotros, voltea también en forma recta hacia donde estaba el otro ser. Allá se encuentran, este sí fue movilizándose, este no se posicionó, y allá empiezan a subir y a bajar los dos de la misma manera, como haciendo una formación. Uno subía, el otro bajaba, el otro subía, lo siento. Entonces, en ese momento ya empezamos nosotros a tener unas señales con ellos por luces. Entonces, ¿a quién se le ocurre hacerle señales por luces? A mí. Vale. ¿Por qué? Porque una vez había leído y había visto un documental donde Carl Sagan con otros astrofísicos por allá en los 70 enviaron una señal desde un radiotelescopio en Inglaterra al espacio, donde estaba codificado en ultrasonido todo nuestro ADN, nuestros gustos musicales, nuestros videojuegos, la música clásica que teníamos, toda la avanzada en erudición, en literatura, había sido enviada al espacio. Entonces, ¿y las señales que les haces tú qué es? ¿Apagar y encender la linterna, moverla de arriba abajo? ¿Cómo era? Exacto, claves de Morse, como para interpretarse, mover 1, 2, encender, apagar, porque si es una civilización muy avanzada, como mínimo deben tener unos códigos establecidos de comunicación, y el más básico que tenemos aquí en la Tierra es el clave Morse. Bueno, pues este chico intenta comunicarse en clave Morse con un ser de en torno a 2,5 metros. Es curioso cómo los testigos me comentaban eso, ¿no? O sea, me comentaban que los seres aparecían, desaparecían, siempre en torno a luces. Hay gente que les veía dar saltos gigantescos.
cuando investiguéis el fenómeno ovni o cualquier suceso paranormal, si vais a investigar poltergeist o algo, olvidar todo lo que os han enseñado, ¿vale? Repito esto, olvidar todo lo que os han enseñado, ir con la mente abierta, a ver qué es lo que podemos luego sacar en conclusiones, pero los hechos son los que son, aunque os parezcan imposibles. Esa es la belleza del misterio. Bueno, Aunque pues, es que precisamente lo que describía Steven en el audio que escuchábamos hace unos instantes desafía totalmente cualquier otro tipo de experiencia, cualquier otro tipo de explicación científica. Me llama mucho la atención como él decía que observó a esta extraña silueta entre 2 metros y 2 metros 50, estamos hablando de algo enorme, de un tamaño realmente colosal, y que luego lo vio casi 20 metros más allá, o sea, se desplazaba de una manera bastante extraña, bastante anormal. Y bueno, o sea, ¿cómo sería la reacción de estas personas que comienzan a experimentar, a interactuar en cierto modo con estas extrañas criaturas? porque tú no puedes llegar a investigar el fenómeno ovni y decir, no, esto es como en las películas, me hace falta que el tipo me ha dicho que ve un platillo volante perfecto y Sí. luego además es un ser de 1,20 m con la cabeza así grande, gris, los ojos negros. Vale, si hay algún caso así, los que menos. La variedad de humanoides, tal, todo es súper loco. Por eso hay muchas veces que pienso que esto no es extraterrestre, esto es como extradimensional, algo así, es muy loco, es muy, muy raro, muy raro. Y obvio, son diferentes los que nos visitan, no es solamente una sola raza. Pero en fin, vamos a seguir con los testimonios, que yo creo que es lo que a todos os interesa. Este señor, Steven López, está intentando comunicarse por código Morse y lo que sucede después es lo siguiente. Oye, Steven, y coges la linterna, empiezas a apagar y encender y a mover, ¿y qué hacen esos dos seres? Empiezan a contestar de la misma forma, con una luz infrarroja prácticamente, que es lo que se puede ver en el video. Esa luz durante mucho tiempo estuvo en contacto con nosotros. Una pregunta, ¿pero esa luz la llevaban en el pecho, llevaban como un faro? ¿Cómo era esa luz? A mí se me hace que era como si saliera del tronco, o sea, no exactamente del pecho. Hay personas que han dicho que salía del pecho, otros que era un cinturón, unos que llevaba como una linterna en la mano. Pero yo me inspiro, yo me voy a creer que ellos tenían como un dispositivo en su cuerpo, además de todo la vestimenta que tenían, que debía ser como una escafanda o algo así, que les permitía posicionarse, hacer todas esas maniobras, que emanaban luz. Entonces la luz está a medio cuerpo, porque ya uno de los jóvenes que entrevistamos, el mismo Antonio López, nos había dicho que en un momento se habían quitado un cinturón que traían puesto en una finca donde habían llegado incluso la policía, lo habían puesto en un estacón y con esa luz inmovilizaron a los policías. Los policías se inhibieron de pasar e ir a buscarlos a los extraterrestres con esa luz unos días antes que nosotros fuéramos. O sea, llegaron a paralizar a agentes del orden público con una luz que llevaban en la cintura. Exacto, porque es que estaban en un lugar, en una finca, un lugar de recreación, y había mucha gente, entonces la gente se asustó, llamó a la policía y la policía llegó como muy hostil. Entonces ellos pusieron ese en un estacón, como en un separador de cercos, y los policías dijeron, no sé si se inhibirían por la luz o por el decir, no, de pronto es un dispositivo que nos puede agredir, no pasemos allá. Lo cierto es que los policías no avanzaron, ellos saltaron un precipicio como de 30 metros abajo y se desaparecieron en ese momento. Increíble. Entonces, Steven, tú empiezas a hacerles señales de luz a estos seres y ellos las repiten exactamente igual que tú. ¿Cuánto tiempo estás haciéndoles señales? Cerca de 3-4 minutos en esas señales. Luego ya empezamos a hacer unas señales más complejas, como a preguntarle si son de aquí, de este planeta, o a qué vienen, por ejemplo. Y nos dijeron que no eran de este planeta, que venían en son de paz a hacer unos estudios. No nos dijeron más al respecto. Pero con la luz. Con la luz. Pero sí. en código Morse, ¿tú sabes código Morse o cómo? Sé muy levemente código Morse, por eso se me ocurrió hacerle luces. Sin embargo, la mayoría de todo esto, de los mensajes, además de la interpretación de las luces,
yo las percibía como si fuera un mensaje telepático. O sea, ¿escuchabas como una voz en tu mente o A la medida que hacían las luces. una voz masculina, femenina, grave? ¿Cómo la Yo diría definirías? que como cuando uno está conversando con uno mismo, como una voz así que uno no sabe si es masculino o femenino, pero sabe que está ahí dentro y que esa voz le dice esto, lo otro. Entonces, como esa parte. ¿Y qué te decía esa voz, Steven? ¿Qué nos decían, por ejemplo? Que venían en son de paz, que no nos preocupáramos, que no eran de este planeta, que estaban haciendo unos estudios y que se iban a quedar por un largo tiempo. Y he investigado muchos casos que me ha pasado exactamente igual. Este señor intenta comunicarse por Morse, no sabemos si el Morse lo entienden o no, pero al final es una voz que hay dentro de su mente, telepatía. Y esa es una de las cosas que más me fascina, me asombra, no sé si decir me flipa y a la vez me aterra del fenómeno ovni. Estos seres y la tecnología que tienen, o no sé si en la mente de estos seres, es capaz de entrar en nuestra mente. Cuando vayan a investigar algo que tenga que ver con el fenómeno ovni, olvídense de las reglas que tenemos predispuestas en nuestra mente aquí en la Tierra. Puede pasar cualquier cosa y no sé por qué, pero sí son capaces de entrar en nuestra mente. Continuamos con Colombia Mágica. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Humanoides Caracol. La vereda de Guasimal en Zarzal Valle, donde sucedió lo aparentemente imposible. Seres venidos de otros mundos intentaron comunicarse con gente sencilla que se dedica a la panela. Estamos escuchando los testimonios de Steven López. Os estaba contando cómo esa cosa es capaz de meterse en su mente. Telepatía. Aunque pueda parecer algo imposible, hay investigaciones científicas humanas no extraterrestres sobre la telepatía. Arrancó con ellas un señor que se llamaba Joseph B. Ring en la Universidad de Duke en los años 30 del siglo pasado. Pero bueno, vamos a seguir con los testimonios porque tenemos tantos que a este paso no nos van a caber en el programa. Y Alejandro Bernal está ahí también para que cuando quiera nos comente. Pero vamos a darle paso al último testimonio, el último trozo de conversación que vamos a poner de las que tuve con Steven López, el chico que vio, que sintió como aquella voz de seres de otro mundo entraba en su cabeza. Pon el siguiente audio, Alejandro. Nosotros luego hicimos otras correrías y tuvimos otra serie de contactos con ellos. O sea, luego fuiste otras veces, meses después o años después o cuándo. Días después y meses y casi un mes después. Fuimos con el director del canal a hacer una travesía un domingo, como 2 semanas después, por toda la cordillera donde ellos decían que tenía guardada la nave. Nos fuimos, atravesamos toda una tarde volteando montañas. Y baje y suba y baje, porque eso es una estribación de la cordillera que está en el medio de la occidental y la oriental. Entonces unas montañas pequeñas, pero hay estribaciones. Atravesamos todo eso y al final, cuando íbamos llegando a la carretera, bajando la última montaña, porque ahí para allá ya quedaba muy lejos y quedaba otro corregimiento distinto, vemos unas luces. La misma luz infrarroja vuelve y nos hace señales. Desde como de un arbolito pequeño, nos hacían señales. Era noche otra vez. No, era 6 de la tarde más o menos, noche, día, estaba entre oscuro, claro. Como en diciembre, pues por aquí es más claro que día, entonces estaba un poco claro todavía. Sin embargo, logramos percibir la luz infrarroja que volvió y nos hizo algunas señales. ¿Pero llegaste a ver los seres otra vez o no? Solamente en ese momento no, solo la luz. Entonces eso se quedó ahí, nos fuimos el director y yo, volvimos, tomamos un carro y nos vinimos para acá, para Zarzal de nuevo, seguimos con nuestro cuento. Y 2 semanas después de eso, es decir, 4 semanas después del primer contacto, volvimos a ver si teníamos otro contacto en Neo. Ya esta vez ya fuimos con equipos nocturnos y todo. Sin embargo, durante mucho tiempo todo fue muy tranquilo, demasiado tranquilo. Estaba muy vacío la ciudad porque en un pueblo cercano había unas ferias. Entonces todo el mundo se va, cuando hay ferias de aquí se van para allá, de allá se vienen para acá. Entonces la ciudad quedó sola. Aprovechamos eso y nos fuimos.
dejamos el canal en emisión y todo. Nos fuimos a acampar con 2 amigos, uno que practica Reiki y un aprendiz de él. Entonces acampamos, cuando como a las 12:30 de la noche vemos es que había bajado el director del canal, que es un señor de edad como de 60 años, José Ignacio Giraldo, con nuestro amigo, un amigo Gonzalo. Él bajaron, estaban hablando ellos por allá otra cosa, cuando yo me quedé con el aprendiz de mi amigo ahí, cuando vemos es que empiezan las luces, unas luces sobre nosotros, como si nosotros estuviéramos aquí y a 30, 40 metros arriba estuviera una nave. ¿Luces de qué color? ¿Cómo se movían? Rojas y azules, y se movían cíclicamente como en un círculo, hacían este movimiento. Entonces yo bajo y le digo, José Ignacio, ¿estás viendo lo que ocurre? Me dice, sí. Yo, saca la cámara, me dice, no, este momento deberíamos guardarlo para nosotros. Y esto es una de las cosas más extrañas que ha pasado con lo de los humanoides de Guasimal, que no solamente se vieron en diciembre de 2012, ahora veréis y escucharéis testimonios de cómo llegan al año siguiente, sino que durante semanas se aparecen por la noche, se aparecen siempre de la misma forma, cerca a las casas, justo en el punto donde comienza la penumbra. Ojo, que esto es muy importante. Justo en la penumbra. No les gusta la luz, no les gusta acercarse a la luz, a las luces artificiales. Y ahí intentan comunicarse con la gente. Y tenemos casos como el de Steven López, que los ha visto varias veces. Una cosa súper loca. Alejandro Bernal. Juanje, claramente ahí estamos viendo un tipo de proceder que tiene una inteligencia detrás, no es algo fortuito. Fíjate lo que tú estabas comentando precisamente hace unos instantes. Estos seres prefieren estar mimetizados en las sombras, no dejarse ver, no gustan de la luz artificial, de acuerdo a los testimonios que tú pudiste recolectar allá en el Zarzal Valle. Y definitivamente, pues para mí, claramente hay un proceder que tiene un racionamiento, un proceder que tiene un sentido muy específico, y en la medida en la que escuchemos los demás testimonios nos daremos cuenta que incluso, al menos para mí, hay un mensaje bastante interesante detrás de estas apariciones. Creo que eso es lo bonito que tiene el programa de hoy. Cada uno de ustedes que saque sus propias conclusiones. Nosotros os vamos a poner los testimonios tal y como aquí este servidor los recopiló. Bien. Pude entrevistar a Steven López y pude entrevistar a otro señor que se llama Guillermo Osorio. Steven López vive en Guasimal. Guillermo Osorio es un señor pues que se dedica a la panela, que tiene su finca de panela allí en la vereda, y como tantos otros paneleros, bueno, pues vio una cosa que no podía comprender, y además fue testigo de algo muy particular, incluso de un mensaje, ¿vale? Él lo ve por primera vez en el 2012 y luego más tarde en el 2013. Tuve una entrevista muy larga con él y como vamos un poco justos de tiempo, vamos a empezar a escuchar trozos de esa entrevista para que podáis poner vuestra opinión en el numeral Humanoides Caracol. Alejandro, arranquemos con la entrevista a Guillermo Osorio, el total número 4. Sentimos algo allá en la carretera, entonces yo miré y había un ser allá en la carretera. ¿Ese ser cómo era? Era, pues que yo lo vi como normal como nosotros, pues yo lo vi normal. Pero entonces yo me paré inmediatamente, y no sé si Steven también se paró, sí, Steven también, y la niña que estaba, alcanzaron a verlo. Pero no nos esperó porque yo salía como al encuentro a recibirlo, ¿no? Entonces, pero normal, la gente dice que eran siempre de negro, 2 metros de alto, o sea, sí, normal entre comillas, ¿no? Sí, normal, pero yo creo que era más bien grande, sí, lo que pasa es que de acá a la distancia, sí. Pero entonces no esperó, sino que rápido, como a la velocidad de un gato, se desplazó hacia la parte de abajo, donde estaba esa caña, un cañal, y se nos desapareció donde está ese árbol de mango allá. Entonces todos bajamos, ellos bajaron con la cámara, bajamos todos en silencio, nos ubicamos al pie de ese árbol de mamoncillo que hay allí, a observar, todos en silencio, no, allí se metió, mira, ¿tú lo viste? Sí, claro, yo también, todos vimos. Entonces la sorpresa más grande es que cuando al poco rato se rompió ese silencio cuando apareció la luz allá en el cerrito al frente, una luz roja.
Ahí me enfocó, entonces usted sabe que uno de noche ver una luz que nunca ha visto, una luz roja, entonces nos dijo, uy, esos seres alumbran, ¿no? Mira, alumbran tal cosa, entonces estaban prácticamente, nosotros vimos la luz. ¿Era una luz que encendía? ¿Se encendía y se apagaba claro, o era permanente? Sí, a veces la apagaban. Entonces ya, no sé, alguno de acá preguntó que quiénes eran, que buenas noches, tal cosa, ¿no? Se les preguntó, buenas noches, bienvenidos, ¿quiénes son ustedes? Bienvenidos al planeta Tierra, planeta 3 del sistema solar, tal cosa, ¿qué quieren, qué necesitan? Entonces ahí fue la sorpresa cuando comenzaron ya el sonido, ¿no? Pero el sonido no lo entendimos qué era, pero era una cosa pues fuerte, ¿no? Es porque desde la distancia se escuchaba claritico, pero un sonido raro que nosotros no entendíamos el idioma, ¿no? ¿El sonido cómo lo describiría usted? Pues yo lo escribiría como, no, yo no sé, era como un, era es que ¿como metálico? Sí, un sonido metálico, sí. Pero no entendíamos. Entonces Steven, parece ser que él ha estudiado el mensaje, ¿eh? Entonces fue que comenzó a traducir, que dijo que era una clave, la clave Morse, ¿sabes? Entonces él fue el que comenzó a traducir, entonces dijo, don Guillermo, ellos dicen que no son de acá, ¿no? Pues tío, no son de acá del planeta Tierra, que no son de acá y que vienen a una misión. Bueno, ahí te lo hagamos, ¿no? Esa fue la primera vez. Eso es lo que les contó Steven. Esa es la primera vez que usted los vio. La Pero primera luego los ha vuelto a ver más veces. Ya eso siguieron apareciendo en esos días, nada más en diciembre, y de que aparecían allá, que acá, luego aquí en la casa de mi sobrina, ella sí pudo contactarlos de cerca, ella ya como si los vio de cerca, ella sí dijo que eran unos seres más grandes que nosotros, y ella dice que los brazos eran por ahí 5 veces más gruesos que los de nosotros. 5 veces más gruesos que los de nosotros, seres de más de 2 metros tremendamente corpulentos. Un testigo una vez me lo describió casi y me decía que era como una especie de gorila, pero más grande. Una cosa, la verdad, bastante impactante, ¿no? O sea, la descripción de este tipo de seres. Y en este total, Guillermo Osorio os ha comentado cómo fue también ese primer encuentro de él con esos seres en diciembre del año 2012. Y nos comenta además cómo hay un montón de vecinos de Guasimal que son también pues partícipes de esta historia tan tremendamente espectacular. Alejandro Bernal. Juanje, a mí algo que me fascina, en específico del audio que escuchamos hace unos instantes, es esa inocencia, por decirlo así, que tiene el señor Guillermo Osorio al comentar que cuando interactuó con este ser, le manifestó que este era bienvenido al tercer planeta dentro del sistema solar, o sea, de una manera como bastante inocente, como si este ser no supiese en dónde estuviera, pero don Guillermo, dentro de sus capacidades y sus conocimientos, intentó orientar, o sea, fíjense, también Juanje, parte de la hospitalidad, la amabilidad de un hombre muy humilde como Guillermo Osorio, que intentó comunicarse con este ser de esta manera. Bueno, hablando de hospitalidad colombiana, lo vais a flipar con el siguiente testimonio y con lo que sucedió en uno de esos encuentros en diciembre del año 2012. Es que lo de este país, amo Colombia y es tan particular. Alejandro, pon el total número 5 de Guillermo Osorio. Con otras personas de la vereda llegaron a hablar y dicen que les pedían agua. ¿Qué sucedió? Sí, con otras personas, aquí en la parte de atrás. Sí, ellos también lo vieron de cerca, al vecino Ramiro Varela. Estaban trabajando, sacando panelas precisamente a las 11 de la noche. También los apareció el mismo ser también. Y después de que él, inclusive, él los persiguió porque él pues asustado, pues en medio de los nervios, él les disparó varias veces. Sí. Pero entonces él se sorprendió mucho porque cuando él disparaba, el ser saltaba hacia una loma y pues no, como que no le tenía miedo al proyectil de un arma, 3 veces. Entonces él dijo, no, esto no es nada bueno, sino que se fue otra vez a contarle a los que estaban trabajando, y la sorpresa más grande es que cuando estaban ahí, ya él contándoles, cuando él apareció otra vez ahí, fue bajando de una loma ahí, cerquita, y se les sentó en posición del otro lado. Ahí se les sentó, ahí fue donde dicen que, ellos dicen que hablaban del agua, ¿no? Que pedía agua, y le pasaron agua, pero él no se la tomó.
El agua no la tomó, sino que la vasija se la llevó con el agua y se fue y le echó a un árbol. Entonces, pues para mí, él, como nadie le entendía, estaba dando un mensaje ahí. Para mí era un mensaje relacionado con el agua. Estaban hablando, era que cuidáramos el agua, porque después de eso se vino ese verano que se vino, el verano tan grande que hubo aquí. Entonces posiblemente estaban hablando, dando mensajes por medio de símbolos, ¿no? Con la vasija. Porque él se fue y echó el agua a un árbol, y ellos creyeron que ahí al rato volvía a aparecer en medio de la oscuridad. Le entregó la vasija a la señora. Y la vasija estaba con hojitas de árboles pegaditas ahí en el. Parece ser que ellos, yo no sé si era que trituraban las hojas y se alimentaban de eso, no sé qué pasaba, pero había un mensaje ahí relacionado con el agua. Y ahí Juan le habló con ella allá, y así pues, el mismo sonido, pero no le entendieron, ¿no? Ya se vino a entender fue cuando al año se presentaron allá del primo. Me encanta. Welcome to Locombia. Pues no tengo claro qué es este ser. Voy a pegarle 3 tiros a ver si sigue vivo. O si me dice por lo menos buenas noches. Porque es que no lo entiendo. Lo de este país es una cosa de flipar. O sea, yo cuando Guillermo me contó esto, y luego me lo contaron otros vecinos de Guasimal, lo del vecino este, que además lo dijo con toda otra naturalidad. No, si yo le he pegado 3 tiros. Y esto nada, ahí sigue. No se inmuta, tan tranquilo, ni sale corriendo, ni nada. Entonces es como, Dios santo, sí me recordó esto algunos casos en España, por ejemplo, hay uno en Cataluña, igual de unos militares que le pegaron diferentes disparos a uno de estos seres, y hay otro en Talavera la Real, y siempre comentan igual, que es como si eso absorbiera los disparos, y no pasa absolutamente nada, y es curioso la casuística ovni, sí, que sucede en diferentes ocasiones, ¿no? El caso de Talavera, por ejemplo, contaban que como le habían vaciado un cargador, que son 20 balas, a uno de estos seres, y que luego lo que no podían entender de ninguna forma es que los impactos no estaban en un muro que había detrás. Es como si eso lo absorbiera. Dime, Alejandro. Juanje, a mí algo que me fascina de eso que estamos escuchando, no solamente es la hospitalidad entre comillas, sino es ponernos un momento en los zapatos de este señor, de esta persona tan humilde, un panelero, allá en el Zarzal Valle. Se encuentra un ser enorme, ve que no se puede comunicar con él, que es un ser que se está escondiendo, o sea, que deambula entre las sombras. Reitero, no lo quiero excusar, pero me imagino el temor que sintió esta persona, este campesino, y pues para intentar librarse de eso, pues lo que hizo fue propinarle unos disparos. Reitero, no lo estoy defendiendo, pero creo que es una reacción natural al miedo, al temor, sí, que le suscitó ver una presencia de estas características. Sí, y además, como ya sabía que lo habían visto otros vecinos y tal, fue como que, a ver, ¿esto qué es? En fin, es entre, no sé, ¿no? Tiene una parte cómica y una parte de decir, wow, anda que el señor se cortó ni un pelo. Bueno, tema súper importante, pedían agua, la única palabra que se les entendía es agua, ¿vale? Faltan 8 minutos para terminar el programa y no quiero que terminemos este programa sin que escuchéis una parte del testimonio que es clave, porque regresan en el año 2013, en diciembre. Y ahí sí, Guillermo Osorio puede tener una conversación con ellos de forma que fuera entendible. ¿Y qué querían estos seres? ¿Queréis saberlo? Alejandro, pon el total número 6. Don Guillermo, ¿está usted en casa de su primo? ¿Y qué sucede esa noche del 26? Entonces llego a la casa del primo, los saludo y buenas noches, y ellos ya pues, les dije, ¿qué? Cuénteme, ¿qué? ¿No han visto? ¿No ha llegado nadie? ¿No ha visto gente? Me dijo, no, tranquilo, no hay nada. Entonces yo comencé a conversar con ellos y dije, no, es que yo vine a acompañarlos, a ver si quiero quedarme hasta la madrugada, a ver si de pronto se aparecen, a ver, pues yo quiero escuchar a ver qué es lo que está viniendo eso. Si son los mismos de un año, ¿qué? Y lo más, lo que más me sorprendió fue que, pues, la gente por lo general esperaba que viniera, esperaba y nadie, y ese día que llego, cuando el ratito que aparecen, para de la media hora, o 20 minutos, aparece cuando el perrito ahí en la tienda y me dice el primo, ven, uy, llegaron esos seres otra vez. Y efectivamente cuando el perro se movía acá, en todas las direcciones, entonces, cuando ya lo último, entonces se quedó el perro latiendo hacia la loma. Entonces dijo el primo, ahí están. Le dije, no, pero ahí están, pero yo no veo nada. Dijo, ahí están, y yo, espérate.
y efectivamente el rativo comenzó, apareció la luz azul, comenzó así como un bombillo cuando ya fue a ver lentamente y se abrió la luz así. Entonces se quedó esa luz fija ahí, ¿no? Entonces ahí fue donde hablamos, nosotros los saludamos, pero no nos contestaron. Entonces al rato se apagó la luz y volvió a abrir, entonces yo volví a saludar, insistí otra vez en saludarlos, ¿no? Bienvenidos, ¿qué necesitan? ¿Quiénes son ustedes, no? ¿Qué necesitan? ¿Cuál es el mensaje? Con mucho gusto estamos dispuestos a traducir el mensaje que ustedes quieran dar, ¿no? Se quedaron en silencio, pero al rato ya entonces me sorprendió cuando habló español, que fue lo que yo conté, cuando dijo, sí, buenas noches, un momento, esperen, un momento, esperamos orden de mi comandante para poder comenzar a hablar. De, bueno señores, sí, con mucho gusto, nosotros esperamos, entonces esperamos un rato, entonces al rato que yo volví les dije buenas noches, entonces ya al rato, entonces ya cuando ya les dije sí, buenas noches nuevamente, entonces sí, buenas noches, entonces ahí sí ya comenzaron a hablar español. Ese timbre de voz... Muy clarito. Pero ese timbre de voz, ¿lo definiría usted como una voz humana normal o no? ¿O era una voz como metálica o que le sonaba distinto? Era una voz normal tirando a muy precisa, muy correcta, a un español muy correcto, muy preciso. No era, pues, no tenía dialecto de bayuno, ni de costeño, ni de cubano, ni de argentino, ni nada de eso. Era un español, pues, que es normal, pero muy claro. Y la voz una voz que se escuchaba muy clarito desde la distancia. Estaba más o menos a 20 metros de distancia y muy clarito se escuchaba. Ahí fue ya antes de yo les pregunté quiénes son ustedes, de dónde vienen. Entonces dijeron, venimos de Andrómeda. ¿Y a qué vienen? Dijo, estamos haciendo una misión. ¿Cuál misión? Dijo, estamos protegiendo esta zona. Dije, ¿por qué? Dijo, porque necesitamos cuidar una semilla. Dije, ¿cuál semilla? Necesitamos que estaban cuidando una semilla, pero se referían a seres humanos, o sea, a personas. ¿no? Y ¿dónde están entonces ustedes aquí? Dijo, estamos en todo lo que tiene vida. Entonces, entonces en los árboles. Y digo, correcto, en los árboles, en el viento, todo lo que tiene vida. Podemos estar allí. ¿no? Dije, ¿y dónde están, ustedes, dónde están ubicados? Dijo, en toda parte. Dijo, nunca nos hemos ido, hace tiempo hemos estado aquí cuidando de esta zona, estamos protegiéndolo. Entonces ahí siguió el diálogo. Entonces yo les dije antes, los saludé con el saludo, listo. Fijaros qué testimonio tan, no lo sé, tan espectacular, ¿no? Estamos en todo lo que tiene vida. Cuando Guillermo me comentaba esto y tal, yo pensaba, pues si es que esto es lo que pasó hace 2000, 3000, 4000 años. Hubo encuentros así y la gente entendió que este tipo de seres eran ángeles. O si la respuesta no era así afable, pues que eran demonios. Pero que todo esto se podía explicar de la misma forma, ¿no? Hay un momento en el que casi que parece que está hablando de filosofía. Sí. Con este ser, ¿no? La semilla, el tal, venimos a buscar la semilla como si el mundo se fuera a acabar y a recoger muestras de ADN, como si quisiera decirle algo así. Alejandro Bernal. Y la semilla como una especie de sinónimo de vida humana. De acuerdo a Guillermo, me parece fascinante esa parte del testimonio, Juan G. Sí, claro, a mí me parece tremendamente fascinante, ¿no? O sea, no sé, es muy difícil juzgar este tipo de encuentros, ¿vale? Muy difícil juzgar y yo siempre pienso igual, ¿no? Que es como cuando el vídeo este que vi en YouTube del indígena de Papúa viendo por primera vez un hombre blanco. Es algo muy difícil de digerir, ¿vale? Vamos a poner un último total ya de Guillermo Osorio para que veáis también algunos matices de la conversación y cómo ellos le hablaban incluso de un comandante, como si tuvieran un jefe y una jerarquía. Pone el total número 7, Alejandro. Guillermo, después de haber hablado con ellos, ¿qué piensa usted que son? ¿A qué venían o qué cree que son? Pues yo no sé, yo sinceramente no puedo decir qué son. Yo no me atrevo a decir que son extraterrestres, ni me atrevo a decir que son lo uno o lo otro, porque pues mentiría yo ahí decir que solamente eso yo lo dejo a criterio de que pues lo investigue, pues que de pronto volvieran y aclararan toda la situación, pero lo que yo sí sé es que son unos seres que son muy inteligentes y que saben mucho, que ellos saben mucho y que es una luz muy bonita que titila y que alumbra y que ellos
que entre ellos, ahí ese día entre ellos se comunicaban por un idioma que nosotros no entendíamos, pero a nosotros nos hablaban en el idioma, a mí me hablaban en español, y esa fue más de una hora que nosotros hablábamos, y que entre ellos se hablaban era en otro idioma, y que tenían un comandante, porque a algunas preguntas que él le hacía, ellos decían, su pregunta no la podemos responder, mi comandante no aprueba dicha pregunta, o sea, preguntas estúpidas que uno hace, no las responden, ellos solamente hacen cosas de importancia, ¿no? El idioma que hablaban entre ellos, ¿cómo le pareció? ¿Inglés, ruso o bla 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 y no se entendía nada? ¿Cómo era? No era inglés, ni era ruso, ni era nada. Eso sí, yo no tengo conocimiento de inglés y de francés y todo esto, porque uno estudiaba, uno el francés lo distingue y el inglés también. Pero ellos hablaban, era una cosa entre ellos allá, no sé. Entonces, o sea, había un grupo como unos 4 Exacto, 5. ¿cuántos eran más o menos? ¿Cuántos percibían? Habían ahí. Porque cuando yo saludaba, ellos me contestaban en coro. Y les gustó los saludos que yo hacía. Y la luz titilaba más de seguido cuando yo hablaba. Entonces, para mí, pues ellos eran varios, tenían un comandante que era el que los dirigía. ¿Estaba allí o ellos se comunicaban? Estaba allí. O yo no sé cómo, pues como uno no veía ahí, no, porque estaban en la oscuridad, solamente la luz que se veía, y no habían varias luces, era una sola luz la que alumbra. Ahora, hago claridad, esa luz no enfocaba. Bueno, señores, me parece fascinante esto, e incluso, bueno, no sé, ¿no? Cómo nuestra mente intenta asimilar una información de algo aparentemente imposible. No tenemos más tiempo, así que ya vamos con cierre y conclusiones de Alejandro Bernal. Juan G., realmente un caso fascinante que marca la historia de la ufología no solamente en Colombia y el mundo. A mí en redes sociales me pueden seguir en Twitter, Instagram y TikTok en @alebernalpress con @S, y los invito a que conozcan mi canal de YouTube, Mandrágora Misterios. Y yo solamente decir que aunque sea total y absolutamente incapaz de comprenderlo, no me asusta que siga ocultando su misterio, el fenómeno ovni, seres que vienen de otros mundos, que están aquí y que incluso a veces, como esta, intentan comunicarse con nosotros. La semilla, ojalá realmente la semilla de nuestra vida jamás se pierda en el cosmos. Y nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.